Señor amado, te damos gracias por este día más, un día más de estudio de tu palabra a través de este video tutorial. Te queremos pedir que tú nos puedas ayudar a entender de manera general, panorámica, este libro de Nehemías. En el nombre de Jesús, amén. Lección número 18 que tiene que ver sobre el libro de Nehemías. El libro de Nehemías fue escrito por el autor del mismo nombre que lleva el libro, Nehemías, y la fecha de redacción del libro de Nehemías se dio en el siglo V antes de Cristo. El libro de Nehemías trata acerca del tercer regreso de judíos a Jerusalén, con el propósito de reconstruir las murallas de Jerusalén. Recordemos que el primer regreso de judíos a Jerusalén y el segundo regreso de judíos a Jerusalén se dio con Esdras y tuvo el propósito de reconstruir la casa de Jehová, es decir, el templo judío. En este caso, en el tercer regreso de judíos a Jerusalén, el objeto fue la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. ¿Y quién había dado permiso para que volvieran a Jerusalén y reconstruyeran las murallas de Jerusalén? Fue el rey Artajerjes en el año 444 antes de Cristo. Y de esa manera pues ellos comenzaron la obra de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Dentro de esta reconstrucción de las murallas de Jerusalén, en ese periodo, los judíos tuvieron enemigos externos, y estos enemigos externos dice que se molestaron bastante cuando vieron que los judíos estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Y entre estos enemigos externos se encontraba Sanbalat y Tobías. Y no solamente estos personajes individuales, sino también había los árabes, los amonitas y los de Asdod se molestaron cuando vieron la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. La oposición también se dio internamente, una oposición indirecta que afectó la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, porque dice que las autoridades judías, como los nobles y los oficiales, estaban pidiendo interés a los de su propio pueblo, a los propios judíos. Recordemos que no en el libro de Nehemías, sino en otra parte de la Biblia habla acerca de que cuando un judío presta a otro judío no debía cobrarle interés, pero sí debía cobrar interés si fuera extranjero. Y en este caso ellos estaban cobrando a sus propios hermanos intereses. Y de esa manera la obra también de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén se veían perjudicadas de alguna forma. Volviendo nuevamente al caso de Sanbalat y Tobías, esto eran parte de las intrigas de los adversarios de los judíos, y no solamente estaba Sanbalat y Tobías, sino acá se menciona a Gesem, el árabe, y los demás enemigos de Israel eran los adversarios. Y dice que cuando habían visto que se había acabado la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, ellos temieron. Y no solamente temieron, sino que se sintieron avergonzados porque el Señor estaba en medio de su pueblo. Luego que se había terminado de reconstruir las murallas de Jerusalén, se había dado unas disposiciones como se habían señalado porteros, cantores y levitas. Y también se había dado una instrucción de que no se abrieran las puertas de la ciudad de Jerusalén, porque no había casas dentro de la ciudad. Eso había que reconstruir también las casas dentro de la ciudad de Jerusalén. Recordemos que Nehemías fue una persona que puso a Dios en primer lugar, puso la palabra del Señor en primer lugar, e hizo que el pueblo leyera la palabra del Señor. Por eso dice, y leían en el libro de la ley, no solamente leían, sino dice que ponían el sentido, de modo que el pueblo pueda entender la lectura de la palabra del Señor. Luego de que a estos acontecimientos habían sucedido, Nehemías había retornado a Babilonia, y después de 12 años volvió Nehemías a Jerusalén. ¿Y qué había pasado cuando había vuelto a Jerusalén? Dice que los judíos habían tomado esposas extranjeras, y estas esposas extranjeras, a la manera de Salomón, pues desviaron su corazón, y por lo cual hubo una reforma en el que se les despidiera a las esposas a estas esposas extranjeras. Y de esa manera Nehemías también hizo una reforma social y política al interior del reino de Judá. Como resumen podemos decir que hemos visto que en Nehemías se ve el tercer regreso de judíos a Jerusalén con el objeto de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y Nehemías también hizo una reforma religiosa, quiso volver al pueblo a la palabra de Dios. También hizo que el pueblo que había pecado tomando mujeres extranjeras despacharan a esas esposas extranjeras, y de esa manera pues ellas se fueran, y hubo una reforma social y también política en aquel entonces.
En síntesis podemos decir sobre el libro de Nehemías que hemos podido ver, pudo verse cómo el pueblo judío había reedificado las murallas de Jerusalén y que luego que Nehemías se había ido a su retorno, luego de 12 años, el pueblo había pecado nuevamente e hizo una nueva reforma, como la del tiempo de Esdras. Padre amado, gracias te damos por este libro de Nehemías, que hemos comprendido lo que en aquel entonces había acontecido y que está registrado en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.